Ercatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias Accesible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias y hoy nos acompaña la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, secretaria general de Gobierno. ¿Cómo está? Bienvenida y muchas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. No, muchas gracias por la invitación, una gran oportunidad, la primera entrevista va a llegar a todas las regiones, así que muchas gracias. La conocimos como intendenta metropolitana, pero hoy día su camiseta es por Chile entero, me imagino, ¿no? Así es, y fíjese que en la región metropolitana uno también pudo darse cuenta de las diferencias y las inequidades en la misma región, esta región que todo el mundo dice Santiago de Chile, unas inequidades bien grandes, y por ende uno se empieza a sensibilizar de que si eso pasa en Santiago a 25 minutos de La Moneda, ¿qué pasará en nuestras regiones muchísimo más alejadas? Así que ahí hay un compromiso bien grande también de poder visibilizar esas diferencias. Ministra, estamos viviendo un momento muy particular de nuestra historia, algunos lo llaman un estallido social, otros dicen una revolución ciudadana. En estos ya casi 3 semanas y un poquito más de manifestaciones, por un lado yo siempre digo, las manifestaciones que son pacíficas, con reivindicaciones que son muy legítimas, y por otro lado, lamentablemente, vándalos, lumpen, derechamente delincuentes, ¿verdad? Pero más allá de eso, fíjese que el último informe de Naciones Unidas, la misión de expertos que vino a Chile, es bastante fuerte, porque estamos en democracia y sin embargo dice las Naciones Unidas que aquí ha habido excesos de las fuerzas policiales. ¿Cómo lo toma el gobierno esto? Nosotros como gobierno tenemos un compromiso irrestricto en materia de derechos humanos. Es por eso que vino la comisión de la alta comisionada de Naciones Unidas de la expresidenta Bachelet a solicitud del mismo presidente Sebastián Piñera. Si hoy día tenemos un informe que habla de exceso excesivo de la fuerza es porque permitimos abrir nuestras puertas y que pudieran observar y pudieran opinar. Finalmente a nosotros lo que nos interesa es que se sepa que nuestro compromiso es real, es claro y que por supuesto que condenamos cualquier abuso, cualquier exceso, cualquier salida del protocolo y por supuesto que esperamos que todas las denuncias en materia de violación a los derechos humanos sean investigadas por la justicia o en un Estado de Derecho que opera, donde hemos visto que la Fiscalía trabaja como corresponde, que ha formalizado incluso a carabineros por tortura hace unos días atrás y en ese sentido nos interesa que opere ese Estado de Derecho, que la Fiscalía actúe y rápido, que no se alargue este tema, sino que se investigue rápido y por supuesto que si se acredita se sancione como corresponde y lo más ejemplificadoramente posible. Ministra, lo que pasa es que este es un régimen democrático. El presidente Piñera fue elegido. Algunos dirán, votó poca gente, bueno, pero la gente que se levantó aquel día a votar lo eligió. ¿Y por 10 puntos de diferencia respecto del candidato que lo seguía, que era el senador Alejandro Guillé? Con un gobierno democrático, en plena democracia, excesos policiales, abusos, torturas, apremios ilegítimos, desde el punto de vista no solo nacional, también internacional, es una mancha enorme para un gobierno. Es un golpe duro. ¿Lo asumen así? A ver, nosotros nos duele todos y cada una de estas denuncias. Nos duelen los muertos, los fallecidos en estos días. Nosotros tuvimos que tomar una decisión muy dura, que fue decretar un estado de emergencia. Y con mucha honestidad lo tomamos porque en buen chileno no nos quedó otra. Nos vimos completamente superados con Carabineros y la Policía de Investigaciones de enfrentar un nivel de violencia que no habíamos visto nunca en democracia. 15 estaciones del metro simultáneamente atacados, en el mismo instante una cantidad enorme de supermercados saqueados, graves alteraciones del orden público, destrucción completa de todo lo que era el espacio público, etcétera, municipios atacados, muchas amenazas de todo tipo, alcaldes de la nueva mayoría, desde el Partido Socialista hacia obviamente todo el resto de los partidos pedían a gritos la presencia de más militares y carabineros. Ese fue el contexto en el cual nos tocó decretar un estado de emergencia, pero fue con una instrucción súper clara. La instrucción fue con un respeto irrestricto en materia de derechos humanos y por tanto, si se acreditan violaciones a los derechos humanos, no le quepa la menor duda que nosotros lo único que queremos es que eso se establezca, se sancione y se condene enérgicamente. Nosotros no toleramos las violaciones a los derechos humanos. Esta no es una instrucción, como podría decirse en algún momento que hay una violación sistemática en materia de derechos humanos. Yo eso se lo descarto categóricamente. La única instrucción que hubo fue cuidar a los ciudadanos, a los santiaguinos y a los otros ciudadanos que después se fueron sumando en los diferentes estados de emergencia. Hace unos días, ministra, el presidente convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Es un organismo asesor del presidente, pero cuando se ve comprometida la seguridad nacional. Y eso se pregunta a la gente que tiene que ver con el orden público. Y fue, entiendo, incluso motivo de conversación de parte del Contralor al presidente, se lo representó. ¿Se sintió superado el presidente por estos desórdenes públicos? ¿Por qué convocar a un organismo como este?
El Consejo de Seguridad Nacional hoy día es un diferente consejo a antes. Antes se podía autoconvocar por las fuerzas militares, hoy día solo lo puede convocar el presidente de la República. Es un consejo que es mucho más civil que militar en su componente y lo que busca es asesorar al presidente en materias de seguridad. Nosotros lo que hemos vivido en estas 3 semanas pasadas tiene también un fuerte compromiso en materia de seguridad, porque ¿quién podría negar de que nuestros policías se vieron claramente sobrepasadas? ¿Quién podrá negar de que aquí tenemos un problema en materia del informe de Naciones Unidas, de cómo profesionalizamos nuestras policías, cómo mejoramos nuestra relación en materia de formación de derechos humanos, cómo falló la ley de inteligencia para que hayamos tenido el nivel de destrucción que tuvimos y no haber tenido alguna alerta clara y categórica para poder enfrentarlo de mejor manera? En ese sentido, el presidente convoca a todos los poderes del Estado, porque estamos hablando de una situación muy compleja, una crisis muy relevante, algo que no habíamos vivido en democracia, y donde hay que preguntarle no solamente a un gobierno de turno qué es lo que se tiene que hacer en materia de seguridad, qué fue lo que pasó, qué es lo que estamos haciendo hoy día y qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Y ahí sentar al Poder Judicial, a la Contraloría, a los diferentes presidentes de la Cámara y del Senado, es una contribución enorme a que la decisión ya no sea discrecional de un gobierno, sino que sea una mirada de seguridad de Estado. Si eso a veces incomoda porque se llama COSENA, uno podrá comprenderlo, pero lo cierto es que uno también se pregunta, si se llamara de otra manera y hubiese llamado a todos los mismos actores que estuvieron sentados en la moneda en estos días atrás, ¿habría generado el mismo diálogo, la misma respuesta? Probablemente no. Todos se habrían sentido muy invitados a opinar al respecto de los temas de seguridad. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, con que el presidente entiende que hay que escuchar a la institucionalidad dentro de la institucionalidad, y esa fue la invitación que hizo el presidente. Usted ha hablado de escuchar. Mucha de la gente que se nos acerca nos pregunta cómo y cuándo termina todo esto. Y cuando digo escuchar, la gente dice probablemente cuando el presidente de verdad sienta que ha escuchado a la gente y haga anuncios concretos. Le digo esto porque tenemos algunas preguntas ciudadanas y la idea es que la gente le pregunte a la ministra. Pocas veces las personas tienen acceso a las autoridades de gobierno, así que la quiero invitar a escuchar algunas de las preguntas. Vamos a partir de inmediato y de inmediato su respuesta. ¿Le parece? Muy bien. Vamos con la primera pregunta entonces. Que todos nos reunamos para ver una constitución buena que sirva para todos y que no haya reproches para después, cuando ya esté lista, que no haya ninguno pero ni ningún reproche por decir esto no quería, esto no, sino que todos estemos de acuerdo que las cosas se hagan bien. Listo, ministra. Una de las principales demandas en las calles es una reforma a la Constitución. ¿Qué tan profundo es ese cambio que está dispuesto o no a impulsar el presidente? El presidente lanzó una agenda social de emergencia. Y yo quiero decirle, y le he puesto este nuevo apellido para que se entienda de que es una agenda que necesita enfrentar la emergencia social de algunos temas que no pueden esperar. Parar las tarifas del alza eléctrica, avanzar en el seguro catastrófico de salud, que si una persona se enferma termina en la quiebra, aumentar claramente al bolsillo el sueldo mínimo de una forma relevante, tal vez no suficiente, pero relevante a lo que existe hoy día, etcétera, de emergencia. Pero nosotros también entendemos que aquí hay una discusión un poquito más estructural, porque la discusión que se dio con 2 millones de personas marchando en Chile tiene que ver cómo pensamos el Chile de los próximos 30 años y no solamente cómo enfrentamos la urgencia social en estos temas tan relevantes. Y en ese aspecto el presidente siempre ha tenido una opinión, y no de ahora, sino que del 2015-2016, que tiene una columna presentada en aquel entonces, es parte del programa de gobierno, cómo generar cambios a la Constitución. Y en ese entendido yo creo que el presidente ha sido bastante claro de que él cree en la posibilidad de dialogar cambios a la Constitución dentro de la institucionalidad. Hoy día de un Congreso... ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿No una asamblea constituyente, por ejemplo? Lo que pasa es que lo que el presidente plantea, que nosotros hoy día tenemos un Congreso que ya no es binominal. Acuérdense que hace 3 o 4 años todos los problemas eran de que era binominal. Hoy día ya no es binominal, están representadas todas las fuerzas políticas. Y ese Congreso puede debatir diferentes reformas, como el proyecto de la presidenta que fue presentado unos pocos días antes de irse, la posibilidad de presentar un proyecto que estaba en el programa de gobierno de reforma constitucional o de cambios a la Constitución por parte de Chile Vamos, y otros proyectos. Y ahí es el Congreso quien determina finalmente qué se hace y cómo se hace. Eso es lo que cree el presidente, que debe operar la institucionalidad. Ya, lo que pasa es que la gente todavía es pesimista respecto de si va a haber un cambio o no. ¿Por qué? Porque la presidenta Bachelet organizó en su momento cabildos, ¿verdad? Populares, sí. La gente opinó. ¿Dónde quedó esa información? Se preguntan todos si pocos días antes de irse presenta el proyecto y después se va de la moneda y todo se diluye. Y ahora los carteles en las manifestaciones dicen una nueva Constitución. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar este presidente? A ver, yo creo ¿Se lo va a tomar en serio? Yo creo que
dado los diálogos que se están generando, las preguntas que se están haciendo, la consulta ciudadana que han lanzado los alcaldes. Por ejemplo, 330 comunas, los alcaldes dijeron, nos estamos demorando más de la cuenta, vamos con esta consulta. Exactamente. En esa consulta, una consulta muy masiva, donde van a participar muchos ciudadanos y nosotros obviamente que como gobierno nos sentimos muy contentos de que podamos abrir muchos espacios de participación autoconvocados, los alcaldes, lo que impulsa el gobierno, porque eso nos permite llegar a todas las personas y no una participación de unos pocos. Ahí van a haber preguntas, probablemente va a haber preguntas al respecto de la nueva Constitución. Si eso sale con fuerza, probablemente va a ser mucho más prioritario para avanzar en un cambio constitucional donde nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque lo que no nos puede pasar es que sea una constitución de unos pocos. Muchos plantean que la constitución actual deja inconstitucionales las ideas de otros. Lo que no podría pasar es de que ahora una nueva constitución deje inconstitucionales las ideas de otro grupo. ¿Y podría terminar esto en un plebiscito, por ejemplo? En un plebiscito ratificante, está dentro de las propuestas del mismo presidente. Ya. Tenemos que hacer la primera pausa, ministra, regresamos de inmediato. Hay muchas preguntas de la prensa, endeudarse para estudiar. Es casi como endeudarse por un crédito hipotecario, dicen muchos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias y quiero darle las gracias nuevamente, ministra Carla Rubilar, por estar con nosotros, vocera de gobierno. Está enfrentando las preguntas de la gente, las preguntas ciudadanas. Vamos a escuchar una que tiene que ver con la educación. Perfecto. Escuchamos de inmediato y enseguida la ministra responde. ¿Cuándo va a sacar el CAE? ¿Cuándo va a ser el día en que los estudiantes no se tengan que endeudar para estudiar? Es una de las preguntas más frecuentes o demandas más frecuentes en las calles de nuestro país y no está en esta agenda social de emergencia. Yo sé que no se puede resolver todo de una vez y tampoco están todos los recursos para resolver todos los problemas, pero ¿está dentro de las prioridades cuándo? Lo cierto es que, como le planteé, teníamos esta agenda y tenemos esta agenda de emergencia que esperamos que en el Congreso se vaya resolviendo prontamente, pero también tenemos voces que están en la calle y que nos plantean este tipo de desesperación, diría yo, que tiene que ver con el nivel de endeudamiento en un tema educacional. Nosotros sabemos que eliminar, condonar el CAE, que es una aspiración que lleva muchos años, que ha trasladado muchos gobiernos, es una medida bastante cara, tiene muchos recursos comprometidos, pero también sabemos que asfixia y angustia a muchas familias. En ese entendido hay partidos de nuestro conglomerado que han alzado la voz al respecto de poder hacer modificaciones en esta materia. Nosotros lo que queremos y lo que estamos planteando y conversando en la reunión que tuvo el presidente con los partidos políticos de Chile Vamos fue ver cómo podemos avanzar en una agenda 2.0 de emergencia donde tal vez podamos ir avanzando en temáticas como esta. Hay que hacer el cálculo, hay que analizar, hay que entender también de que tenemos una situación económica que no es la mejor, vamos a crecer mucho menos de lo que teníamos estimado en la ley de presupuesto que enviamos al Congreso, estamos haciendo esta reforma tributaria que acaba de llegar a acuerdo hace pocos días el ministro Briones, que van a recaudar 2.000 millones de dólares más y vamos a tratar de distribuirlo de la mejor manera posible, pero en ese contexto de cinturón apretado queremos ver cuál es el máximo esfuerzo que podemos hacer y ahí van a analizarse propuestas como esta, de todas maneras, porque sabemos que angustia y asfixia a las familias. Tiene tarea el ministro de Hacienda. Tiene mucha tarea el ministro de Hacienda porque tiene que priorizar muchas necesidades y tiene una billetera que está un poquito más ajustada dado todo lo que pasó. Hay que levantar también a las pymes, ustedes la han visto, sí, claro, en regiones que duda cabe, incluso las radios chiquititas hoy día plantean la necesidad de ayudarlas, muchas de ellas vandalizadas. Estamos viendo como ministerio ver qué podemos hacer, si podemos levantar un fondo ahí o algo para ayudarlas también, y no solamente a las pymes propiamente tal en los locales, pero tenemos mucho que hacer porque finalmente se nos generó un laberinto. Estas manifestaciones sociales que no tienen nada que ver con la violencia se prestaron para que un grupo pequeño, minúsculo, destrozara y generara mucho caos y violencia, y lamentablemente eso terminó dañando nuestro crecimiento y va a terminar dañando probablemente nuestras capacidades de tener más ingresos para resolver esa misma agenda social. Permítame preguntarle, lo dice creo también el informe de la ONU, ¿por qué no? Yo sé que han detenido a decenas de personas en los últimos días, pero es una minoría la que sale a la calle. Este lumpen, estos delincuentes, no son tantos, son pocos. Es la minoría de Chile. Sí. Y entonces la gente se pregunta por qué parecen actuar a mansalva, sin mayor, no sé, actuación de carabineros. Y por qué parece que personas inocentes terminan, incluso adolescentes, niños, niñas, terminan baleados. Mire, lo cierto es que nosotros hemos tenido muchos días de trabajo de carabineros, ellos están bien cansados.
han dormido muy poco, han comido muy poco, están dejándolo todo en la calle para poder enfrentar a estos grupos muy minoritarios, pero que son muy violentos y organizados. No obstante eso, yo creo que nos faltan herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo hoy día. Falta modernización de las policías, falta especialización de las policías y sobre todo falta inteligencia. Es difícil conseguir todo aquello y todo ese respaldo parlamentario que necesitan para todas esas medidas cuando la propia ONU está diciendo que hay abusos policiales. Exactamente, pero nosotros creemos que una policía mucho más profesional es una policía que probablemente disminuya muy bajo el riesgo de generar excesos y abusos. Y por eso nosotros creemos que hay que hacer esfuerzos en esa materia y esperamos que el Congreso nos ayude. Vamos con la siguiente pregunta, ministra, sobre todo respecto a la tercera edad, la salud, las listas de esperas que tienen que hacer y las pensiones. Escuchemos, por favor. ¿Por qué tanta lista de espera? ¿Por qué hay que esperar tanto para una atención? Se muere la gente. Y aparte de la AFP, obviamente, que lo encuentro injusto. Y los viejitos. Tan baja una pensión que no le alcanza para nada, ni para su remedito. Hoy día tenemos adultos mayores que viven con 100.000 pesos. Eso es. ¿Usted podría vivir con 100.000 pesos? No, y yo creo que nadie en realidad puede vivir con 100 pesos. ¿Y por qué condenamos a muchos chilenos a vivir con esa cantidad de dinero? Esa es una de las deudas más grandes y más prioritarias que estamos teniendo en la agenda social del presidente. Nosotros tenemos una reforma previsional que esperamos que llegue a acuerdo prontamente la ministra Saldívar con la oposición. Es una que aumenta las pensiones básicas solidarias, pero también genera un cambio importante en el sistema. Nosotros teníamos un sistema de capitalización individual donde cada uno ahorraba y finalmente se rascaba con sus propias uñas. En este nuevo sistema, en esta conversación que se está dando, probablemente vamos a tener un cambio y vamos a tener un pilar contributivo que va a ayudar y que va a mejorar las pensiones de todas las personas de forma más solidaria. Esto es una opinión personal, pero quiero preguntarle, resulta hasta grosero que en estos 9 meses transcurridos de este año 2019, las AFPs tengan ganancias, utilidades por 551 millones de dólares, mientras hay gente que tiene 100.000 pesos de pensión. Entonces, también, no solo aumentar la cotización, no solo aumentar las pensiones metiéndole la mano al bolsillo del Estado. La gente se preguntará, ¿y cuándo cambia el rayado de cancha respecto de las AFP, las administradoras del fondo de pensiones? ¿Cuándo cambia la regulación? ¿Y esta balanza intenta equilibrarse un poco? Sí, yo creo que también hay dentro del proyecto de ley algunas medidas que apuntan al corazón de dejar de mantener las reglas del juego de la AFP. La ministra Saldívar a nosotros nos explicaba que, por ejemplo, podían entrar las AFP sin fines de lucro dentro de estas indicaciones. Nosotros tenemos sobre la mesa todo el debate de lo que es la regulación de las utilidades para que incluso vuelvan a entrar a los mismos usuarios, a los mismos que finalmente cotizan en el sistema. Esa es una discusión que se está dando. Yo lo que quiero plantear es que no solamente nos estamos planteando aumentar las pensiones básicas solidarias y que esa es la conversación que hay de dividir los proyectos. ¿Por qué? Porque no solamente es la gente que hoy día gana menos la que necesita ayuda, sino que también la que finalmente siente que tenemos que hincarle el diente al sistema y no solamente generar ingresos sobre las pensiones básicas solidarias que entrega el Estado. Y esa es la otra parte de la agenda, por eso en algún momento el gobierno no las quiso separar, pero entendemos que si hay que avanzar primero con una y para continuar rápidamente en la otra, bueno, también es tema de conversación. Pero está en carpeta. Está en carpeta conversar esos temas, sí. Usted lo debe haber visto esta semana, el ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud, fue recibido con funa en varios lugares, le rayaron el auto, intentaron incluso volcarlo, decía él, y eso tiene que ver con el enojo de miles de funcionarios de la salud que dicen en nuestros hospitales, en nuestras postas y consultorios no hay insumos suficientes, el per cápita para atender a la gente es una vergüenza y ni todos los recursos que dice que el gobierno aporta a la salud son suficientes. Hay gente que espera años por una operación a la cadera, por ejemplo, y cuando le llega la fecha están en paro. Entonces, indigna, la verdad. ¿Y cuánta gente hay que se muere, además, y lo sabe la gente que está en las regiones, y nunca recibe una atención de la salud pública? Entonces, ¿hasta cuándo es la pregunta? Yo soy una convencida que si hay una reforma que nosotros debiéramos hacer rápidamente es la reforma a la salud. Porque si alguien se nos muere, no hay ninguna posibilidad de discutir ni su ingreso a la universidad si se muere pequeño, ni la jubilación si muere antes. Estamos hablando de que todo finalmente queda condicionado a lo que es la salud. Y probablemente el problema que hemos tenido ahí es que la salud no se considera tan claro como parte de la seguridad social y no se relaciona dentro de ese mecanismo. A mí, uno de los temas más dolorosos, yo lo vi en un diálogo que tuvimos en la Florida hace unos días atrás, con adultos mayores, solo enfocado en adultos mayores, la principal preocupación que uno pudiera pasando por las mesas era el tema de la salud, el acceso a los medicamentos, la lista de espera, y finalmente ellos sentían además el bolsillo muy golpeado cuando finalmente sus pensiones además son bajas. La pensión baja además se le iba en la atención de salud.
Y medicamentos. Sí, en ese contexto yo creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo más rápido. Ojalá pudiéramos inyectarle más recursos, pero también más eficiencia. Los funcionarios, yo entiendo la molestia, quiero decir que claramente no justifico bajo ningún parámetro lo que sufrió el ministro Manech. Compartan o no compartan el comportamiento de él como ministro. Nosotros, los funcionarios de la salud, los profesionales de la salud, hemos sido siempre formados con una frase muy clara y categórica para mí: a veces curar, siempre aliviar y nunca dañar. Yo creo que eso se debe en todas las actuaciones que nosotros tenemos que tener como profesionales de la salud. Ahora, pero cuando el ministro Mañalich va al Congreso y dice: nosotros no vamos a cambiar lo que hemos decidido por una marcha más o una marcha menos, está mirando en menos de alguna manera marchas que comprometen, usted lo ha dicho, 2 millones de personas. Así es. Y entonces, esos errores probablemente también se pagan, ¿no? O sea, sin lugar a duda, el ministro en ese contexto no podría haber bajado el perfil de lo que son 2 millones de personas marchando en la calle. Ahí marchó Chile entero, lo hemos dicho de forma clara, sin colores políticos, sin ideología. Y además el ministro sabe, sí sabe de esto, sabe de la angustia de no tener acceso a un medicamento, que se le pueda morir un hijo, que se le pueda morir un familiar. Él conoce bien este tema y yo espero de que en ese sentido las frases, la forma de empatizar se empiece a notar de mejor manera, que el cambio que nos ha pedido este nuevo gobierno, ¿no? En ese sentido, yo creo de verdad que nosotros tenemos una deuda muy grande en materia de salud. Necesitamos además mejorar el trato. Muchas veces podemos tener deficiencias de insumo, podemos tener deficiencias de acceso a tecnología, a exámenes, que tenemos que remendar, que tenemos que mejorar, pero también probablemente lo que más anhela la ciudadanía cuando se va a atender en un momento de enfermedad es un buen trato, que uno lo mire a los ojos, que lo atiendan a tiempo, que sepan cómo se llama, que finalmente lo consuelen en momentos difíciles. Y yo creo que ahí también estamos un poquito al debe, no solamente desde el Estado, sino también desde los profesionales de la salud. Ya, vamos a hacer la última pausa, regresamos, tenemos más preguntas de la gente. Preguntas. Muy bien, pues. Pausa, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, esta es la última parte de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias junto a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, que nos ha acompañado y gentilmente ha contestado todas las preguntas de la gente, pero siguen las preguntas. Así que, bueno, estábamos hablando del informe de Naciones Unidas, bastante lapidario respecto de excesos policiales, excesos de uniformados durante la época del episodio de estado de excepción constitucional, estado de emergencia. Vamos a la siguiente pregunta, que habla de las personas fallecidas y si finalmente las personas responsables detrás de esos fallecimientos van a pagar o no ante la justicia. Escuchemos. Me gustaría saber si las personas, todos los muertos que existen hoy, si van a ser, las personas que cometieron esos crímenes van a ser juzgados, va a seguir la impunidad. Es muy importante, ministra, tener en cuenta que de esas 20 personas fallecidas hay 5 en particular que tienen que ver con intervención de uniformados, ya sea por golpiza o por disparos de balines. ¿Qué va a ocurrir en aquellos casos? Créame que nosotros como gobierno estamos completamente comprometidos, primero, a transparencia total. Segundo, que esto vaya a tribunales y obviamente que se esclarezca las responsabilidades de lo que pasó, quiénes son y sufran obviamente las condenas correspondientes. Nosotros en esto no tenemos doble estándar, estamos tremendamente comprometidos en todo lo que es el respeto en materia de derechos humanos y vamos a contribuir a la transparencia de qué pasó con todos y cada una de las denuncias que hemos recibido durante estos días. Vamos a una pregunta que viene desde el norte de nuestro país. Es el sacerdote jesuita Felipe Berríos, que está viviendo en algunos campamentos en Antofagasta, ha convivido durante ya largo tiempo con inmigrantes. Él tiene una pregunta para usted. Ministra, buenas tardes. Quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarle, en este nuevo trato que está exigiendo la sociedad chilena entre todos nosotros, ¿cuál sería la nueva mirada del gobierno hacia los inmigrantes, hacia los nuevos chilenos que vienen a quedarse acá? Los nuevos chilenos, ministra. Los nuevos chilenos, tal cual. Sin lugar a dudas, pues si estamos construyendo un nuevo Chile, de los próximos 30, 50 años, los inmigrantes tienen un lugar muy relevante en nuestro país. Eso es una realidad y tenemos que, finalmente, no solamente nosotros como Estado, dar mejores condiciones y permitir que se integren como nuevos chilenos propiamente tal, sino nosotros como sociedad. Tenemos que mirarlo y no finalmente a veces sacar esta cuenta pequeña de que es una competencia con nosotros, que nos quitan los trabajos, que nos quitan los accesos a la salud cuna u otras, sino que ver cómo finalmente son parte de lo que estamos construyendo, de un Chile diverso, de un Chile multicultural, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo probablemente educacional súper relevante, de no discriminación, de respeto, donde nuestro ministerio tiene un rol, a mi juicio, trascendental. Si vamos a hacer esfuerzo, va a ser esfuerzo en evitar la discriminación, donde probablemente la población migrante es uno de los que ocupa un lugar relevante.
A propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, ya casi 3 semanas, ministra, esto es una especie de remesón para todos. Sí. Todo el mundo dice esto es un nuevo Chile. Las prioridades del gobierno cambiaron. Lo dijo el presidente, todo el mundo dice el presidente por qué celebra las marchas que son contra él. Pero en realidad son contra todo. Sí. Contra políticos de un color, de otro y de otro. Hay algunos que se suben al carro de las protestas, pero rapidito les dicen no, aquí no hay banderas políticas. Entonces, en esta nueva priorización de urgencias, de necesidades de nuestro país, ¿dónde están las regiones? Bueno, yo creo que eso es súper relevante, ¿eh? Y por eso agradezco tanto esta invitación, porque lo que nos pasa un poco con la agenda, ¿no? Sobre todo la agenda social de emergencia, la nueva constitución, es que finalmente también invisibilizamos un poco las regiones en sus requerimientos particulares. Voy a un ejemplo concreto. Usted hace poquito era la intendenta metropolitana y puede decir con mucho orgullo, bueno, hoy día el metro está golpeado, pero usted tenía un metro de estándar mundial. Así es. Las regiones no pueden decir lo mismo. Exactamente. Y por ejemplo uno empieza a mirar y dice cuáles son los requerimientos de las regiones, porque Atacama no es lo mismo que Aysén y tiene necesidades y requerimientos diferentes. Y nosotros nos enorgullecemos en Santiago de tener la primera flota eléctrica. Bueno, tenemos que aspirar a que la flota eléctrica de buses también llegue a las regiones. Tenemos que aspirar obviamente a ver la extensión de metros en comunas, principales comunas que sean de las regiones, capitales de las regiones. Lo que pasa es que en regiones escuchamos, el próximo año el Transantiago va a recibir una inyección de 588.000 millones de pesos. ¿Y las regiones qué? Se preguntan. Bueno, ahí en el Fondo Espejo nosotros tenemos que mantener esa prioridad, que es la inversión que se hace en Santiago, que tenga el espejo para poder inyectar recursos a las regiones y tener Pero hay una trampita, ministra, porque la región metropolitana, y usted bien lo sabe, viven casi 7 millones de personas, en las regiones 11 millones y con muchas más carencias. Y con muchas más carencias y con preocupaciones muy diferentes, porque las preocupaciones de Santiago urbano, por ejemplo, eran muy diferentes a las del Santiago rural. Pasa lo mismo con las regiones. Yo creo que hoy día se alzaron las voces, los alcaldes están tomando un rol mucho más relevante, se vieron como la primera línea de esta emergencia que nos tocó vivir, y yo creo que nosotros necesitamos distribuir de mejor manera el Fondo Común Municipal, una de las medidas que anunció el presidente en esta agenda social de emergencia, y también entregarle más recursos a los gobiernos regionales y más competencias para que puedan tomar más decisiones. Nosotros estamos a puertas de una elección de gobernador regional donde queremos que eso, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo para que eso no sea cosmético, sino que tengan más atribuciones, puedan tomar decisiones, se discuta, por ejemplo, que el impuesto quede en las regiones de ciertas empresas y finalmente podamos tener mayor resolutividad y mayor avance y progreso en las regiones, y no que se vea con envidia lo que pasa en Santiago. Yo sé que eso se siente, a mí me tocó conversar en muchas oportunidades con los intendentes de las otras regiones cuando yo era intendente de la región metropolitana, y eso nosotros creemos que no debe seguir pasando, no puede seguir invisibilizado lo que pasa en las regiones, porque finalmente muchas veces también por tener medios nacionales y todo pasa en Santiago, no podamos mostrar la realidad de las regiones, y por eso agradezco tanto esta invitación y el rol que ustedes cumplen como medios regionales también. Yo sé que ninguna de las dos se puede poner en la mente del presidente, no podemos decir lo que él está pensando, pero usted lo escucha a diario. Yo escucho a la gente que está en la calle y dice, ¿cómo y cuándo termina todo esto? ¿Cuándo el presidente va a salir con un anuncio contundente que ponga freno a esto y que nos haga empezar a vivir de verdad en otra etapa? ¿Qué es lo que está proyectando el gobierno? ¿Qué está pensando el presidente? ¿Qué es lo que escuchaba a usted decir? ¿Qué es lo que viene en los próximos días para tratar de frenar todo esto que está ocurriendo? Yo creo que lo primero del presidente fue cambiar el tono. Yo sé que cuesta que nos crean todavía, ¿no? Todavía no está esa conexión y lo sabemos, pero cambió el tono del presidente. Cambiaron las prioridades. ¿De hablar de guerra? Por ejemplo, hoy día ya no hay ninguna guerra dentro de las palabras del presidente. Lo que hay es una agenda social de emergencia. Hay un tono diferente, hay una forma de diálogo diferente. Los ministros estamos mandatados a hacer un diálogo y una conexión con la oposición y con los ciudadanos diferentes. ¿Más calle? Mucha más calle, mucho más terreno. No es fácil hoy día salir a la calle. No es fácil, pero hay que atreverse. Y vamos a tener probablemente en algún momento riesgo, vamos a tener probablemente en algún momento gente enojada que nos va a enfrentar. Lo único es pedirle que lo hagan con respeto, porque podemos entender, y bueno, y tenemos que ser capaces de enfrentar eso. No podemos escondernos. Tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que traer la voz de los ciudadanos a la moneda, a las intendencias, a las gobernaciones, a todos quienes tenemos un cargo hoy día de representación del Ejecutivo, y en ese sentido el presidente está pensando en ese Chile de los próximos 30 años y cómo lo hace para convertirlo en un país más justo. Si él notó y escuchó, y esto fue una cachetada, literalmente yo así lo definí, fue una cachetada que nos pegaron a todos los políticos, pero no solo a los políticos, sino también a las empresas, que yo espero que empiecen a dar señales claras, más allá de si lo regula o no lo regula, por ejemplo, el gobierno con un sueldo mínimo.
hay esfuerzos que hacer ahí. Se podía. Se podía, y lo estamos viendo. En materia de academia, cómo se toman las decisiones y las investigaciones un poquito más aterrizadas y no tan elevadas. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿cuál es la relación que tenemos? ¿Cómo se cubre, por ejemplo, una reivindicación pacífica y cómo a veces no, finalmente no se cubre esa reivindicación pacífica y sí se cubre quien corta la calle o quien deja algún tipo de violencia? Hay todo un diálogo nuevo que tenemos que realizar y que yo creo que esta es una oportunidad única. Yo sé que lo hemos pasado mal, han sido días difíciles, hay personas que se preguntan cuándo vemos la luz al final del túnel. Angustia, llanto. Angustia, rabia, frustración, que obviamente fue lo primero, pero yo también creo que de las crisis ya salen lo mejor de los chilenos. Yo lo vi en los días más duros, vi gente que se hablaba con el vecino por primera vez, para cuidar su barrio, para organizarse de mejor manera, para lo que fuera, se hablaba con el vecino por primera vez. Vi gente que llevaba a su vecino en el auto porque antes no habría parado, ni siquiera viéndolo con una rueda pinchada, y ahora hay aplicaciones para llevar personas gratis porque hay problemas de transporte. Hay un sentido de comunidad. Hoy día, probablemente este sistema que nos había llevado a un individualismo un poquito perverso, eso unido a la tecnología, que nos mete en un celular, que nos mete todo el tiempo sin mirarnos los ojos, ha ido cambiando. Hoy día hay un sentido mucho más colectivo y eso es tan bonito de ver probablemente jóvenes, sobre todo jóvenes, de situaciones más acomodadas. Yo lo vi en Santiago, de Las Condes, de Vitacura, que salieron también a marchar, no por ellos, si ellos tienen su vida probablemente porque tuvieron una mejor condición bastante más resuelta. ¿Y sino cómo llega eso a la moneda? Eso está llegando fuertemente a la moneda. Y yo creo que lo van a empezar a ver, por ejemplo, en el tema del pilar contributivo de las pensiones, donde antes siempre se pensó que esto no podía ser, que tenía que ser dentro de la capitalización individual, de la cuenta individual, y hoy día el gobierno entiende que parece que todos queremos ser un poquito más solidarios. Ministra Carla Rubilar, muchísimas gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país. No, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias Accesible.